Ya estamos para encarar nuestro último panel de nuestro Agro Summit y tenemos el enorme gusto y agrado de que nos acompañe Luis Basterra, el Ministro de Agricultura de la Nación. Ministro, un gran placer que haya podido asistir, participar y bueno, y también tenerlo acá presente, ¿no? Que estamos recuperando por suerte un poco de presencialidad y para nosotros es un gusto poder tener esta charla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estuve repasando el evento y ha sido de una magnitud muy importante para el sector agropecuario. Promisoria, diría yo Y también. muy promisoria, sí. Cuando uno ve quienes han hablado, además el comportamiento de las organizaciones y de las empresas que han hablado son alentadoras, las inversiones que se están dando, las expectativas de un futuro positivo que existe hoy para el sector agropecuario, tanto desde la producción primaria, para la agregación de valor, para la generación de trabajo, el ingreso de divisas. Ha sido una muy interesante selección la que han hecho de interlocutores dentro del Summit. La verdad que bueno. Esta recuperación de la presencialidad también permitió aprovechar hoy, digo, porque fue un tema del día y eso también hace que usted pueda estar acá. Hoy hubo primera reunión de gabinete con el presidente desde que empezaron, se vieron las caras, eso está bueno. Me gustaría saber brevemente cómo lo ve el presidente, pero también un poco dónde está la agenda del Ministerio de Agricultura en lo que queda ahora como de gestión para el final del 2021. Así Bueno, podemos ir entrando a los temas del Ministerio. La verdad que el presidente Alberto Fernández la presencialidad genera un estímulo adicional al compromiso. Es otra cosa. Es otra cosa. Y se notó un ánimo exaltado de parte de todos los miembros del gabinete, porque el presidente comenzó a hacer un repaso, no nos dejemos llevar por delante por el pesimismo de mucha gente, muchas veces comprensible por lo que ha sido estar atravesando la pandemia, otros con intencionalidad, estamos en campaña electoral, eso también no se puede negar. Pasa. Y no dejar de valorar el compromiso que hemos puesto todos los argentinos y que cada uno en su ministerio ha puesto el compromiso para que las actividades se hagan preservando la vida, pero a la vez que se preserven las actividades donde no hubo la posibilidad, salió el Estado a trabajar con el IFE o con las asistencias a las empresas. Y cuando uno mira todo el trayecto se da cuenta que estar hoy con índices de actividad como los que tenemos, que están iguales o por encima del 2019, habiendo atravesado una pandemia, habiendo tenido que enfrentar, por ejemplo, la renegociación de la deuda externa, es como para que sintamos que el esfuerzo no fue en vano, por el contrario, estuvo a la altura de las circunstancias, de situaciones realmente muy adversas, a las cuales no le esquivamos, pero que nos tiene que dar un ánimo adicional para comunicar a la gente lo que se ha hecho y que se entienda que el esfuerzo que hizo cada ciudadana y cada ciudadano argentino no fue en vano. Hoy tenemos una Argentina que está en condiciones efectivamente de expresar su potencial, que es lo que estamos viendo. Trasladado esto a nuestro ministerio, cuando fue declarado como actividad esencial la producción agropecuaria, muchos de los que estamos en el ministerio venimos de la actividad concreta en el campo. Médicos veterinarios, ingenieros agrónomos saben lo que es una pandemia. Desde un primer momento tomamos dimensión de la gravedad que tenía, pero también de la importancia de las medidas que había que tomar para prevenir un desmadre de lo que podía ser una situación como esta y garantizar que las actividades en el campo se lleven bajo protocolos, que la circulación de las mercaderías se lo haga de la misma manera, que el trabajo en las industrias de primera transformación estén protocolizadas, que el comercio internacional esté protocolizado. Realizamos 19 protocolos acordados con las entidades empresariales, con los sindicatos, con el Ministerio de Trabajo, con nuestro ministerio, y el resultado fue que nuestra actividad no paró, no tuvo, como en otros lugares, como fue en Estados Unidos, incluso Alemania, en el caso de los frigoríficos, frenos a la actividad
por no haber estado preparados. Nosotros estuvimos preparados y eso es un mérito del conjunto y que obviamente yo permanentemente aprovecho para destacar el compromiso de los productores, las productoras, los industriales, los trabajadores, los transportistas, los comercializadores. Ayer estuve en el 137 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, una reunión muy interesante, sin concesiones en el debate, que es lo que uno aspira, es la forma de construir visiones compartidas con absoluta franqueza, ¿no? Así que, ¿cómo está la agenda del Ministerio dentro de lo que sería el plan de trabajo que de alguna manera hoy delineó el presidente para lo que queda de este año y si se quiere ya proyectando 2022? con mucha esperanza porque la presencialidad está incrementándose. Nosotros prácticamente hasta hace 3 meses atrás solo participábamos presencialmente quienes teníamos responsabilidades políticas. El personal, salvo aquellos muy esenciales, hacía home office porque para nosotros el sentido central era la preservación de la vida. El caso de SENASA, el caso de INTA, el caso de algunas actividades que sí, del control de la pesca, sí tenía que ser presencial. Hoy prácticamente han retornado a sus puestos de trabajo la mayor parte del equipo. Otros los hacen parcialmente porque hemos encontrado que la virtualidad nos permite ser eficientes sin necesidad estricta de estar todos los días en la oficina. Y se empiezan a ver los resultados porque se empieza a multiplicar la capacidad de trabajo del Ministerio. Nuestro objetivo es sostener las condiciones para que ocurra lo que está ocurriendo. Estamos con un nuevo récord de siembra fina, lo cual sin duda es el compromiso de los productores en términos patrimoniales, compromiso de las empresas de comprometerse en el aprovisionamiento y del Estado dándole las condiciones para que esto ocurra. Más allá de lo discursivo, como decía un amigo, donde yo pongo mi confianza, ahí pongo la plata. Y hoy vemos que han mejorado muchísimo los índices de fertilidad, de fertilización de los campos, y eso son inversiones. Si no hay expectativa, no hay inversión. Se ha expandido la superficie, esperemos que no están, las condiciones ambientales hasta el momento están siendo favorables, buenas. Puede ser que pueda faltar un poquito para cerrar el ciclo de los cultivos de invierno. Esperemos que no mucho. No mucho, porque también complica y que después, bueno, sería mucho pedir, pero ¿por qué no pedirlo? Que nos llueva bien a pesar de la niña que está prevista para que volvamos a tener una siembra récord de determinados cultivos como el maíz, que está equilibrando a la soja en términos de sostenibilidad. Esto es bueno. Y entonces podamos consolidar lo que ya fue el 2020, la campaña 2021 en esta 21-22, que la vemos con muy buenos augurios, con mucho compromiso de inversión por parte de los productores y a la vez no dejando librado todo a las propias fuerzas del mercado, sino siendo consciente que hay determinados segmentos de la producción que necesitan más acompañamientos que otros. El caso específico es el de la agricultura familiar, un segmento que hoy demostró la importancia que tiene con el abastecimiento de cercanía durante la pandemia, que se demostró que genera trabajo, que genera arraigo, que genera nuevas formas de producir con menos uso de insumos de síntesis y que son líneas que nosotros entendemos deben reforzarse para consolidar un modelo de producción agropecuaria en la Argentina que sea inclusivo tanto en lo social como en lo territorial. Y cuando hablamos de lo social es que la agricultura familiar, los pequeños y medianos productores, efectivamente pueden ser proveedores de nuestra sociedad, no son un sujeto social, sino que son un sujeto socioproductivo y a la vez un concepto de equidad territorial para que las actividades puedan darse en igualdad de condiciones de competitividad en todo el territorio. Y ahí es donde la trama, volviendo a la reunión de gabinete, actúa. Cuando vemos que los caminos se recuperó la dinámica
que durante 4 años no se tuvo en la construcción de rutas, caso de la provincia de Formosa, con mucho orgullo puedo decir cómo se recuperó la autovía que durante 4 años estuvo parada, en el Chaco la misma, y entonces ahí es donde el gasoducto del norte reactivado, próximo a terminarse, nos llena de esperanza el concepto de equidad territorial. Todo lo que nuestra nación logró acumular en términos de infraestructura en la región centro, es momento de de volver a recuperar eso que tuvimos durante unos años, de generar condiciones sistémicas para que las producciones sean competitivas en todo el territorio nacional, porque tenemos ambiente, tenemos capacidades humanas y muchas veces lo que está faltando es infraestructura, que es lo que estamos empezando a acelerar el ritmo de inversiones después de haber tenido que enfrentar la pandemia. En estos días se terminó de redondear, por decirlo así, un objetivo con el que estuvieron trabajando en las últimas semanas, que es el desarrollo de un plan ganadero. Empezó a circularse, por decirlo así, para que tanto las provincias como algunas entidades lo puedan empezar a ver. ¿Qué sensaciones están recogiendo de ese trabajo? Bueno, con mucha satisfacción hemos tenido el Consejo Federal Agropecuario hace 3 días atrás, del cual participaron todos los distritos y todos acompañaron el modelo de construcción del Plan Ganadero Federal. Esto es, sobre la base de los últimos 8 planes que hubieron durante los últimos 20 años, nuestros equipos técnicos fueron elaborando síntesis de las mejores prácticas, de las mejores medidas que ocurrieron en ese tiempo. Hicimos compartimos en una primera instancia con las provincias que se dividieron en 4 regiones, el norte, el centro, el Cuyo y la Patagonia, y generaron aportes desde sus propios planes ganaderos, los cuales fueron plasmados en este documento que está circulando, que vuelve ahora a las provincias para que los instrumentos de aplicación específica ahora tengan una adaptación a quienes son los actores efectivos en el territorio, que son los gobiernos provinciales. El Estado Nacional no dispone de un ejército de extensionistas ni de un ejército de actores que puedan intervenir en el territorio en un país federal. Y nosotros, como dice el presidente Alberto Fernández, el más federal de los porteños, entendemos que la responsabilidad es compartida, pero la acción primaria es de los gobiernos provinciales. Y ahí es donde radica la potencia de este nuevo abordaje. Allí están previstas las mesas ganaderas donde se invita a las entidades del agro, a las entidades profesionales, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios o tecnistas, para que lo enriquezcan y a la vez hagan efectivamente posible la aplicación de los instrumentos. Desde Nación hay determinadas áreas que sí se pueden definir instrumentos. Una buena línea de crédito, Matías Culfas en esto ha hecho un trabajo excepcional, puede ser aplicado para una industria en Salta o en Mendoza. Cuando hablamos de la producción agropecuaria, que tiene una aplicación distinta, una instrumentación distinta, se requiere además del instrumento su adaptación al territorio. Y en eso tenemos que ser respetuosos de una Argentina que no está dividida en provincias, sino que son provincias que se unieron para construir la nación argentina. Nosotros a lo largo de nuestra jornada tuvimos también la visión de algunos sectores de la producción, de productores, digamos, de la sociedad rural, Federación Agraria, que tienen la expectativa de que el plan pueda ser acompañado por una normalización de lo que es el comercio exterior hoy. ¿Falta mucho para que eso pueda darse o todavía faltan que se den otras condiciones? Hemos logrado avances. No nos quedamos en una situación inicial que fue de parar la pelota, como dijo el presidente, analizar qué es lo que está ocurriendo efectivamente para que se desfase tanto el precio de la carne en la Argentina respecto incluso a otros alimentos. Ahí se identificaron varios factores que hicieron
que la carne adquiriera valores muy por encima del índice de precios al consumidor, y se tomaron medidas que fueron, primero, ordenando el comercio. Hubieron una cantidad muy importante de empresas que actuaron en la ilegalidad y de hecho han defraudado al Estado, así registrando ventas subvaloradas, con lo cual han hecho aportes por debajo de lo que debían hacerlo. Ese dinero luego entraba con contado con liqui o con determinados instrumentos financieros y permitía recalentar la plaza porque se había convertido en un instrumento de especulación. Hemos iniciado acciones judiciales a varias empresas por estas maniobras. Generamos instrumentos para determinar precios de referencia efectivamente ajustados a mercado en lo que es comercio exterior. Y empezamos a abrir el mercado progresivamente para lograr ese objetivo deseado de que determinados cortes que forman parte no solo de la dieta de los argentinos, sino parte del acervo cultural, como son los cortes de los asados, los cortes de pulpas para nuestras milanesas e incluso cortes de olla, como se le dice, para estofados, guisos, han demostrado que esta medida en ese segmento está teniendo resultados, dado que los precios están estabilizados, que era el objetivo del presidente. Estamos notando que además se pudo no solo habilitar el 50% de las mayores exportaciones registradas en términos porcentuales de las últimas décadas, con lo cual es un número importante, sino que sostuvimos las cuotas y ahora últimamente ampliamos la cuota para kosher. Estamos en pleno proceso de evaluación porque obviamente a la Argentina le interesa exportar. A la Argentina le interesa, al gobierno, al Estado, le interesa ingresar divisas. Tenemos que enfrentar compromisos asumidos que por la responsabilidad que le cabe a la continuidad de los Estados, tenemos que asumir compromisos no contraídos por nuestro gobierno que son realmente gigantescos para la economía, los esfuerzos que tiene que hacer la Argentina. Pero a la vez tenemos que equilibrar con un correcto aprovisionamiento del mercado interno. Lo estamos logrando con varios de los acuerdos, el caso del trigo, el caso del maíz, que todos lo tomaron como una medida extrema, la del cierre. El cierre fue al fin del año pasado, sirvió para que haya el encuentro de la oferta y la demanda. Se autorreguló el precio, se autorreguló el aprovisionamiento, duró 3 días la medida. Acá, progresivamente, la intención es habilitando lo mayor que se pueda, siempre con este criterio de que ocurra como está ocurriendo ahora, la accesibilidad de determinados cortes a la población argentina. Ustedes también tenían en otra instancia un proyecto también esperado por la cadena agroindustrial, que era un régimen de incentivos y de promoción, ¿no es cierto?, que se estaba discutiendo a nivel conjuntamente con el Consejo Agroindustrial Argentino. ¿En qué estado se encuentra ese diálogo? ¿Se ha podido llegar a algún nuevo avance o todavía sigue en etapa de discusión? Nosotros compartimos, obviamente hemos sido parte de esa propia construcción. Claro. Ha habido una interacción muy importante. Se requieren las evaluaciones ajustadas para medir los impactos. La intencionalidad es esta, cerrando ese efecto que puede tener cada una de esas medidas, los instrumentos que permitan que se cumpla sin que genere huecos para que no ocurra de manera ordenada el proceso de inversiones que tengan beneficios cuando son incrementales. Bueno, una vez que se ajuste eso, nosotros creemos que va a poder materializarse. Hay voluntad en el Congreso, los legisladores están dispuestos a discutirlo, esto se lo prevé como una norma. Hay proyectos de ley que en su momento fueron debatidos en este mismo sentido, que forman parte de los antecedentes, y somos muy optimistas de que esto va a ser un instrumento en el futuro muy importante
para promover estas inversiones que se están dando en la Argentina. En el panel anterior yo veía y estaba repasando un ranking de inversiones de este cuatrimestre que pasó, y varias de las empresas que están ahí están emitiendo obligaciones negociables, están generando inversiones importantísimas, están internacionalizándose. Están floreciendo las AgTech, están desarrollándose estratégicamente productos hacia una nueva forma de consumir, como es consumir más productos de origen vegetal que de origen de proteínas animales. Esto no es excluyente de la producción ganadera, pero tampoco podemos estar sin esta visión estratégica. Y nos alienta porque está adquiriendo un dinamismo muy importante. Días atrás hicimos un seminario sobre AgTechs en ganadería, justamente. Y la verdad que es sorprendente. Yo hice la presentación y después dejé prendido el Zoom y durante 2 horas mientras hacía otros trabajos los escuchaba porque es realmente fascinante cómo nuestros jóvenes están involucrándose en el desarrollo de nuevas tecnologías. Muchas de ellas, que también lo he visto en este último informe, ya empiezan a ser compradas o reciben estímulos de inversión para escalar estos proyectos. Tenemos un gran futuro para la Argentina y esto inevitablemente tiene que ser el producto de los acuerdos y los consensos. Me quedé con un detalle para preguntar. Digo, ¿podría llegar al Congreso este año el acuerdo de marco de estímulo? Lo que voy a decir es absolutamente personal y no del ministro. Yo tengo una experiencia de 8 años de legislador. Congreso, por eso pregunto. Y la verdad es que si bien la virtualidad ha habilitado una mayor dinámica durante tiempos de campaña, suele ser bastante difícil, porque es lógico y es deseable que en este tiempo los candidatos expongan qué es lo que quieren hacer, cuál es la propuesta hacia la gente para que cada argentina y cada argentino tome la decisión que considera más correcta y acertada. No es el mejor tiempo para la tarea legislativa, salvo que sea de un absoluto consenso o de una extrema necesidad el tratamiento de un tema. Nosotros sí creemos que tenemos una muy buena agenda para el año próximo, que incluye seguramente la ley de recursos genéticos, que para nosotros es la base del debate de la ley de semillas, la ley bajo el manto del Consejo Agroindustrial Argentino o no, de promoción y de uso de fertilizantes, de normalización y de regulación de productos fitosanitarios. Hay una agenda realmente muy interesante, importante y estratégica, que bueno, la pandemia hizo que se definieran prioridades más ligadas a la supervivencia que a la visión estratégica. Hoy ya tenemos habilitado ese horizonte. Bueno, el año que viene estamos esperando una demanda global de alimentos récord en la historia, digamos, para todos los cultivos que hace la Argentina, así que es de esperar que tengamos las condiciones y las herramientas como para poder aprovecharla. ¿Cómo evaluaría el nivel de diálogo que hoy tiene con los sectores de la producción y del Consejo, que están también, digamos, de la cadena agroindustrial? ¿Interfiere la campaña? O sea, ¿podemos esperar resultados de ese diálogo o todavía va a haber que esperar un poquito más? Muchas veces se toman posiciones ante determinadas decisiones que parecieran mostrar que hay una ruptura de la relación entre determinados espacios y el gobierno. En realidad, esas expresiones son válidas, responden a los intereses que representan y nosotros las entendemos en ese sentido. De nuestra parte, va a estar permanentemente habilitado el diálogo. Nosotros dialogamos a veces más informalmente, a veces más formalmente, pero nuestro diálogo no estaríamos cumpliendo con nuestro rol si no escuchamos a los actores de toda la cadena, desde los generadores de los genetistas, los multiplicadores, los productores, que son el nuevo nodo central, los proveedores de maquinaria, los transportistas, los trabajadores.
Y la verdad que tenemos un diálogo muy bueno, muy constructivo, que se demostró, como dije hace un rato, en el tratamiento de la pandemia. Hoy ese diálogo nos está requiriendo empezar a tomar visiones y compromisos compartidos sobre lo que son posiciones internacionales de Argentina. Estamos con una cumbre de alimentos que se va a hacer en septiembre, en noviembre. Venimos de participar en FAO de la precumbre y tenemos el orgullo de decir que desde el Consejo Agrario del Sur, en articulación con Brasil, con Uruguay, con Paraguay y Bolivia y Chile, desarrollamos una tesis sobre la importancia de la producción agropecuaria no como el problema del cambio climático, sino como la solución. Y la hemos transmitido al Consejo Agrario de Centroamérica e incluso llegamos a que el norte, Estados Unidos, Canadá y México adquieran la misma posición. Hoy tenemos una posición continental que es muy importante y está ampliamente basada en el trabajo de los agricultores argentinos que han demostrado que hacen su trabajo de manera ordenada, con un criterio de preservación del capital natural, obviamente de captura de lo que genera un capital, pero no de consumo de lo que es nuestro capital natural, y que además vamos por más. Y el ir por más significa requerir el pago por servicios ecosistémicos. Algo que se lo trata de una manera muy parcial en los ámbitos internacionales, donde nadie se hace cargo de lo que fueron 240 o 250 años de revolución industrial, de emisiones que generaron estado de bienestar a los países del norte y que hoy aspiran a que todo el mundo pague por igual. Nosotros, el presidente Alberto Fernández ha sido muy claro, nuestra naturaleza vale, la preservación vale, la biodiversidad vale, el carbono secuestrado vale y nuestros sistemas de producción agropecuaria altamente eficientes y respetuosos del ambiente también vale. Y esto es orgullo para Argentina y nos comprende a todos. Ministro, quiero agradecerle enormemente porque haya podido asistir y acompañarnos en esta charla. Quiero contarle que nos vieron a lo largo de toda nuestra jornada más de 73.000 reproducciones. Como digo yo, es casi una cancha de fútbol si las pusiéramos todos uno al lado de otra. Así que esto para nosotros es relevante en función de que la agenda del agro y de las empresas que forman parte de su ecosistema es crítica para el desarrollo de la economía argentina. Hoy en las charlas que usted escuchó, el último panel, nos pedían unas gotitas de aceite en los engranajes como para que arranquen y despeguen con más velocidad. Esperemos que todos los esfuerzos que hay lleguen a su punto y que podamos... Con varias de ellas hemos tenido reuniones muy importantes. Bueno, espero que los resultados los podamos ver y publicar en El Cronista pronto. Muy bien. Gracias, ministro Luis Basterra, que nos acompañó en el cierre de nuestro Agro Summit. A todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de nuestro evento y los esperamos la semana que viene, 25 de agosto, anótense la fecha, Marketing y Comunicación, otro clásico del Cronista. Hasta entonces.